Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen gozo? Se nota. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Aleluya. Gloria a Dios porque el Señor ha permitido que estemos aquí. Amén. Gloria a Dios. Que sea el Espíritu Santo que nos llene, nos alimente, que ya vamos a estar dispuestos para poder ser edificados. Dios tiene un plan para nosotros. Así es que hoy quiero hablar del infierno. Muy poco se habla del infierno, pero vamos a hablar del infierno. El infierno no es algo que sea para nosotros o cause temor, no es eso. El infierno es una motivación para nosotros para poder anunciar a aquellos que no están en Cristo. Los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Pero sí es de motivación porque la Escritura dice, dad de gracia lo que de gracia recibimos. Y si nosotros hemos recibido la salvación, nosotros nos hemos librado de ese lugar. Entonces ese es el mensaje, lo que tenemos que aprender, que nosotros que tenemos que transmitir ese mensaje. La palabra de Dios nos dice en San Lucas capítulo 16, versículo 19. Dios nos ama, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perderse, hermano, nos está hablando acerca de esa perdición eterna, para que nadie se pierda. También está hablando para que todos tengan vida eterna, perdición eterna, salvación eterna, salvación, vida eterna. Dice la palabra del Señor, capítulo 16 de San Lucas, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Si usted me ayuda, por favor. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado, he aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues que, Padre, que le envíes a la casa de mi padre Unos hermanos para que se testifique a fin de que no vengan a ver también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no mate a Abraham, pero si alguno fuere a él entre los muertos y se arrepentirá. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tome su lugar, que el Espíritu Santo nos dé
la enseñanza. El Espíritu Santo tiene, hermanos, tiene un plan. Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Vuelvo a decir que este mensaje no es para asustarnos. A quien prohíbe este mensaje, no se predica hoy en día los mensajes del infierno porque asustan a la gente. Pero no se trata de que nos asustemos nosotros, no tenemos que asustarnos nosotros, hermanos, por causa de este mensaje. Este mensaje no es una parábola, es una realidad que la Biblia está diciendo que existe. En la palabra del Señor, en Mateo capítulo 16, en el versículo 19, dice: id a ser discípulos a todas las naciones, y dice la palabra, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Digo que este mensaje de San Marcos es un mensaje claro que nos está diciendo: el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio te trae salvación, pero rechazar el mensaje te trae condenación. Te trae condenación. Rechazar el evangelio no es rechazar una religión. Nosotros no predicamos una religión, predicamos a un Cristo vivo. Predicamos a un Dios verdadero, un Dios que nos habla a través de la Sagrada Escritura, a través de los profetas, a través de los apóstoles, y nos habla a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Estamos escuchando, estamos viendo las traducciones de la Biblia que Dios, de una manera sabia y entendida, ha traído el mensaje desde el hebreo, griego, latín, a nuestro idioma, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay ninguna excusa del hombre de que no conocía, porque estamos conociendo. Dios ha traído un mensaje entendible para que nosotros entendamos exactamente el mensaje del Evangelio con las traducciones desde los primeros escritos de la Biblia, desde los primeros materiales que se hicieron hasta nuestro tiempo. Y Dios sigue hablando, y a través de la Biblia, que tiene poder, que es inspirada por Dios, el Espíritu Santo, y que no podemos entender nosotros, hermanos. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay mucha gente que dice que no es posible que el infierno exista, y no es posible que Dios mande a los hombres al infierno. Mucha gente dice, no es posible, siendo Dios tan bueno, que mande a sus hijos al infierno. Y yo lo creo, que Dios no manda a sus hijos al infierno. Ser creación de Dios no significa que todos somos hijos de Dios, porque es otro término que dice la gente: todos somos hijos de Dios. Lo que entendemos nosotros a través de la Biblia es que somos creación de Dios, más hijos de Dios es otra cosa. Ser hijos de Dios es aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, aceptar los mandamientos de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted recibe a Jesucristo en su corazón, verdaderamente hay un cambio en su vida. La Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El infierno no está hecho para los cristianos, está hecho para aquellos que están rechazando el Evangelio, que están en sus propios pecados, que no reciben el perdón de los pecados. Me llama la atención textos que estamos hablando acerca de. Vuelvo a decir que este mensaje no es para que nos asustemos, es para que nos preocupemos de la gente, para que nos preocupemos por nuestra familia, para que nos preocupemos por los hermanos. Dice la Escritura aquí que este hombre rico estaba preocupado, él estaba siendo atormentado, dice que estaba siendo atormentado por llamas de fuego, estaba siendo atormentado. Y le digo, esto no es una parábola, esto es un mensaje real. Este es un mensaje real que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir en santidad. Porque dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Nosotros que somos cristianos, no solamente debemos ser cristianos de nombre, debemos ser cristianos de hechos. Realmente debemos ser cristianos de hechos. Un cristiano en su trabajo se distingue. Un cristiano se distingue con sus vecinos. Un cristiano varón se distingue en su casa con su esposa. Una mujer cristiana se distingue en su casa con su esposo y con sus hijos. Debe ser un hombre. El día viernes tuvimos una posada de los valientes y me decían los hermanos valientes de ahí, de este lugar que estuvimos, ¿cómo es que le hizo usted ya para cumplir 50 años de matrimonio? Le dije, fácil, ser mandilón. No, saber respetar, saber no respetar. En el término mandilón no quiere decir que ser mandilón es que la mujer te mande. Si es mandilón, yo soy mandilón en término porque yo no me pongo mandil, pero yo me pongo a ayudarle a mi esposa. ¿Sí o no? Somos mandilones. Alguien dijo por ahí, estaba un hermano, venía aquí un hombre que no era cristiano y el otro era cristiano, y le dijo a él, digo, tú eres un mandilón, le dijo al cristiano, y me lo dijo a mí y le dijo a él. Y dijo el hermano cristiano, pero soy feliz. ¿Hace cuántos son felices? Una ocasión también me dijo un hombre, dijo, a mí si no me sirven en mi plato no como. Le digo, pues no comas. No comas, si tiene el que tiene hambre, le tiza la olla, ¿sí o no? Pero el mundo ha calificado eso, que eso es mandilón. Pero eso es no ser mandilón, eso en el término, hermano, ser comprensivo y amable. El mundo dice ser mandilón, pero, hermano, eso tiene otro nombre. Cuando el hombre viene a Cristo, hermano, las cosas son diferentes. Nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron. Antes, mi problema, ¿sabe cuál era? Yo era muy machista. Y cuando vine a Cristo, el machismo se quitó. Entonces, porque Él nos libra de eso. Le digo, hermano, acerca de este rico hermano que se preocupaba por sus hermanos. Él estaba en tormentos y entonces le dijo al padre Abraham, manda a Lázaro que venga y que moje tan simplemente el dedo y venga. Imagínense la esperanza del rico, simplemente mojar su dedo y llevarlo a su lengua porque él estaba siendo atormentado. Y con eso se conformaba él, con mojar, que le llevara y le mojara los labios. Pero había una cima que dice que impedía el llegar a Lázaro, al rico. Y luego le dice también que el rico, él hacía banquetes continuamente, con esplendidez. Un rico haciendo banquetes con esplendidez. ¿Yo pensaba que me le ibas a poner café? Con esplendidez hacían fiestas. Pero, hermano, todo tiene su tiempo. Yo una cosa estoy seguro. Y estoy muy segurito, y usted también está muy segurito, que tanto pobres y ricos se mueren. Y que los dos van a dar cuentas. El pobre y el rico van a dar cuentas. Van a dar cuentas, los dos.
Pero aquí nos habla de un ejemplo de dos personas, de un pobre y de un rico. De un rico que era egoísta, porque sabía que Lázaro estaba ahí, que tenía llagas, que estaba sufriendo y que los perros iban y le lambían las llagas. Él estaba enterado de eso. Sabe que cuando nosotros sabemos de una persona que está sufriendo y no hacemos nada por ella, de eso también nos van a pedir cuentas. Si usted sabe de alguien que tenga necesidad y no hacemos nada, nos van a pedir cuentas. Al rico, él sabía de esa situación. Pero quizá menospreciaba al pobre, quizá menospreciaba a Lázaro por esa condición que él estaba. Pero dice la palabra que un día murió. Todos vamos a morir. No podemos crecernos. No podemos decir que no necesitamos de los demás. No podemos estar tan seguros en nuestros bienes materiales, porque un día Lázaro murió, pero después también murió el rico. Y el rico, Lázaro fue llevado al seno de Abraham, dice la palabra. Era un lugar donde llegaban todos los muertos en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero también muere el rico y él va al lugar de tormento y él está pidiendo agua, y cuando no le conceden el agua, entonces manda a Abraham para que vaya un mensajero y les avise a sus 5 hermanos que sí hay un lugar, que sí es verdad, que el lugar de tormento sí es verdad, y que vaya y que les diga que si va un muerto, un resucitado, y va y les da el mensaje, entonces le van a creer más bien a ellos. Pero Dios le dice: si no le creen a Abraham y a los profetas, tampoco a ellos van a creer. El Evangelio, la salvación, hermanos, es un mensaje poderoso, es un mensaje de alerta, es un mensaje de alivio, es un mensaje de lo más grande que puede existir, porque dice la palabra de Dios que ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el oro del mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Sabe que usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Jesucristo nos ha librado de la condenación. Dice que la palabra del Señor nos dice que esta es una gran oportunidad. Hoy es el día. Yo le exhorto para que usted hable de este mensaje, porque es difícil. Si usted tiene familiares que no conocen a Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, Él es el único que salva, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es el único que salva. No te vas a salvar por mandas, no te vas a salvar por nada, ni porque te portes bien, solamente te vas a salvar porque aceptes a Cristo, porque obedezcas a Cristo. La salvación es Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Pero nos debe preocupar quien no conoce el Evangelio, que no conoce la salvación, que no conoce el secreto de la vida eterna. Porque hoy el hombre busca en la religión, busca portarse bien, busca cumplir los requisitos de la religión. Pero dice la Escritura, mientras no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. No basta que seas bueno, no basta que tú des
limosnas o ofrendas, no importa de lo que nosotros demos, lo que importa es que nosotros estemos seguros en Jesucristo y que este mensaje sea compartido, lo reciban o no lo reciban, es necesario. Necesitamos preocuparnos por los demás. Necesitamos preocuparnos por los demás. Usted es un vocero, usted es una persona que ha recibido ese mensaje, ese regalo de Dios. Y eso nos debe de preocupar, que el que no conoce al Señor, como dice San Marcos 16, si no le recibe, será condenado. Usted se preguntará, como aquellas personas que dicen, que siguen preguntando, ¿no es posible que Dios mande a sus hijos? Y yo digo, es verdad que Dios no manda a sus hijos. Dios manda a los que no son sus hijos, a los que no le reciben, a los que le rechazan, son los que van a ese lugar. Porque el secreto está en aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Es el secreto para que tú puedas salirte y librarte de esa condenación. San Marcos capítulo número 10, dice la Escritura, bueno, en el capítulo 5 primeramente, capítulo 5 versículo 22, nos dice la palabra de Dios, dice él, es fuerte y claro, Dios nos señala que nosotros no tenemos que enojarnos contra nadie, no tenemos que guardar rencor contra nadie. Les platicaba el día de ayer que a un hermano yo lo invité cuando cumplimos 50 años y no vino. Y yo dije, él nos invita también en su cumpleaños, hace un gran banquete también y nos invita cada cumpleaños de él, iniciando con el primer día del año y nos invita a todos. Yo dije, me la paga, no voy tampoco, voy a rechazar esa invitación. Pero el día de ayer me habló por teléfono y me dijo, ¿vas a venir? Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que ir. No es de ti, es de mí, tienes que ir. Por testimonio tenemos que ir. No es de nosotros vengarnos, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar testimonio. Que aunque te hagan cosas que no te parezcan, tú tienes que ser maduro, tú tienes que ser sabio y tú tienes que demostrar que tú eres un hijo de Dios. Así de que primeramente Dios es tuyo ahí. Estamos ahí con la familia. Capítulo 5, versículo 22 de San Mateo dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Dónde está nuestra hermana Carmelita? Yo creo, Carmelita de Evangelista. Yo creo que se fue. Está dando clases, gracias. Estaba dándonos las palabras, ¿verdad? Que lo que representaba cada palabra, porque a veces era importante entender a veces una interpretación de una Biblia, a veces con un lenguaje más entendible, ¿no? Y dice la Escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Queremos a veces ser justos nosotros. Queremos a veces, hermano, debemos ser cuidadosos.
A veces estamos enojados como esposo y marido, o como hijos y padres por alguna razón injusta, o con alguna razón que sea justa, pero que no le parezca a tal, porque dice la Escritura que a veces cuando los padres llaman a disciplina a sus hijos, la tal disciplina no le parece bien al hijo, por el momento, pero la disciplina es beneficiosa. Pero dice la palabra que debes de ponerte bien. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tiene tu hermano algo contra ti. Y yo digo ahí que no es que tú tengas algo contra él, sino que él tiene algo contra ti. Y si tú sabes que tu esposa tiene algo contra ti o alguien tiene algo contra ti, antes que presente la ofrenda se debe entregar de una manera que agrade a Dios. Así como Abel y Caín, era una ofrenda, Caín presentó una ofrenda contaminada, una ofrenda con resentimiento, una ofrenda de orgullo, mientras Abel presentó una ofrenda agradable en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor que si tú tienes algo contra alguien. En el capítulo 10, el versículo 28, nos dice la palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Está escuchando? No temas a los que matan el cuerpo, mas el que puede, más bien temer al que te puede matar el alma, que puede destruir tu alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar un verdadero testimonio. Hay gente que dice salvo y salvo para siempre. Yo creo que somos cuidadosos los que hemos aceptado a Cristo. Sabemos que el Espíritu Santo nos lleva, nos dirige, nos exhorta. Cuando nosotros estamos haciendo algo mal, nos exhorta y nos corregimos, porque el mensaje viene de Dios. Y nos corregimos. Pero cuando el hombre se excusa en su propio pecado, entonces el pecado lo puede llevar a la perdición. Hay gente que dice que salvo y salvo para siempre, pero en Hebreos dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Judas, marca la Escritura que Judas se ahorcó por su conciencia. El pecado de la avaricia, su pecado de haber traicionado al Señor, lo presionó tanto que no soportó y se quitó la vida. Y es un ejemplo de que Judas fue uno de los discípulos de los apóstoles de Jesús. Alguien dice que Judas no fue salvo. Yo creo que sí fue salvo porque él estaba en el círculo cercano. Pero él decidió perderse. Pablo dijo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo podemos hacer nosotros, pero por sabiduría de Dios, si hay algo que no nos conviene, tenemos que rechazarlo. José se le presentó una mujer para adulterar. Se le presentó esa mujer, tenía todo planeado la mujer
para acostarse con José y José decidió rechazar a esa mujer y eso le recompensó grandemente. Si él haya cedido, él pierde en los planes que Dios tenía para él. Porque el que se pasa a la prueba, hermanos, José pasó esa prueba de la tentación, la pasó de tal manera que sufrió por haber rechazado a esa mujer, fue llevado a la cárcel. Pero mientras el diablo te encarcela, Dios te exalta. Toda tentación, todo ofrecimiento que no sea de Dios, cuando el hombre de Dios lo rechaza, Dios te va a recompensar. ¿Quién como José? Dios le recompensó de tal manera que lo llevó hasta la cumbre, hasta ser un gobernante, a ser el gobernador, ser el sabio, de tal manera que sorprendió al rey diciéndolo, interpretándole el sueño acerca de los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Pero Dios le dio, lo exaltó, porque él venció. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermano? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque el diablo anda como león rugiente tratando a quien destruir. Le estoy diciendo esto, hermano, porque a usted y a mí, el diablo quiere destruirnos. Dice la Biblia porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El diablo quiere destruir tu vida, tu familia, tu casa, quiere destruirte todo. Y nosotros tenemos que estar alerta en eso. Ese es el propósito, hermano, que nosotros estemos alerta, que no aceptemos las ofertas de Satanás, que nosotros digamos no al pecado, que nosotros nos mantengamos, hermanos, con santidad, con seriedad, que seamos sabios. Usted mira una cartera tirada, busque si trae la identificación, si trae datos para quién entregarle esa cartera. Si usted encuentra cualquier objeto, tenemos que hacerlo. No podemos atribuirle a hacer una bendición de Dios, es decir, Dios me mandó esta bendición, pero te está mandando también una prueba, a ver qué tan honrado eres. Te está mandando la prueba, a ver qué tan honrado eres. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Dios mandó la salvación. Dios mandó la salvación para todo aquel que en él cree. San Juan, capítulo número 8. Hay gente que le gusta exhibir el pecado de los demás. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en ese sentido porque no estamos exentos también nosotros. Dice la Escritura en el capítulo número 8, en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué pues dices? No podemos fijarnos en los defectos de los demás.
Hay asunto que Dios va a tratar con cada uno de nosotros. No podemos exhibir a los demás. Le dice, si Moisés ha mandado apedrear a tales mujeres, a tal persona que es sorprendida en el adulterio, y le dicen a Jesús, ¿tú qué pues dices? ¿Tú qué pues dices? Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 6, mas eso decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Qué enseñanza del Señor, ¿no? Tan maravillosa. Hoy en día hay un texto en la Biblia que dice, al necio déjalo en su necedad. Hay gente que apela y quiere vivir en su pecado, quiere vivir en su adulterio. Hay gente que es adúltera y con lástima a veces que conocen el Evangelio. Pero cada quien es responsable. Pero aquí los fariseos le trajeron a una mujer especialmente y dice para tentarle. ¿Cuál era la diferencia entre el tiempo de Moisés, la ley de Moisés, y ahora el tiempo del Señor? Ahora tú, Señor, ¿qué dices? ¿Qué dices de esta mujer que ha pecado? Dice que él estaba escribiendo con su dedo. No dice la Biblia que estaba escribiendo, pero cuando él, hermanos, ellos estaban insistiendo sobre el caso de esa mujer que le iban a apedrear, entonces el Señor le dice, pues si ustedes están limpios de pecado, que el que se sienta más limpio, el que se sienta más santo, sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Biblia que al oír esto, versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno. Acusados de su conciencia. La conciencia es, hermano, la que determina qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Dice la Biblia también, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano mientras tú no saques la viga de tu ojo? Hay que sacar primeramente la viga del ojo, de nuestro ojo. ¿Sabe que hay veces que miramos defectos a los demás, sí o no? ¿Cuántos son sinceros y que a veces vemos los defectos de los demás? ¿Sí o no? ¿O son tan santos que no? Hay veces que vemos defectos de los demás. Pero tenga cuidado, porque usted también los tiene. Y quizás si usted, como los fariseos, usted mira solamente los defectos de los demás, mire que también están mirando sus propios defectos de usted. Usted no se está dando cuenta, pero los demás saben los defectos que usted tiene. Vaya que a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros propios defectos que tenemos, pero otra gente sí se da cuenta de los defectos que tenemos. Y si usted le preguntara a su esposo, oye, dime los defectos que yo tengo, no, mejor no me digas. Pero que usted aguantara como esposo y marido,
dime qué piensas de mí, como dijo Jesús a sus discípulos, ¿qué piensan de mí? Que la esposa le diga al esposo, dime todos mis defectos, pero tú te aguantas también porque tú también, yo te voy a decir los tuyos. Y va a decir, mejor no digamos nada, así estamos bien, estamos iguales, ¿sí o no? Porque muchas de las veces miramos a los demás. Muchas veces queremos arrojar las piedras a los demás. Yo escuché muchas veces acerca de predicadores que aventaban piedras. Piedras en el significado de decir, es que me cayó la piedra. ¿Ha escuchado eso? Es decir, es que el pastor, el predicador, lanzó muchas piedras. Bueno, lanzó muchas piedras, no fueron piedras literales. Fue la palabra que Dios te habló, que Dios te dijo que tenías que hacer, que tenías que corregirme. Si esa palabra que llegó a ti, que te dijo a ti, entonces tú dices, fue piedra. Y alguien dijo, una piedra y me agacho para que le pegue al otro. No, si la palabra te pegó es porque tú la necesitas. Hay veces que somos orgullosos, prepotentes. Y si Dios nos dice, la prepotencia trae problemas. El orgullo trae problemas. El machismo es problema. Es muy problema. Problema. A veces tienen esclavizado a las mujeres. El hombre machista es un problema, grande problema. Es un grande problema. Les decía a los valientes, el secreto de durar 50 años. En la Biblia dice en Proverbios, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántos lo creen eso? La mujer sabia edifica su casa. Pero les decía a los varones, pero más que la mujer, el hombre es el sacerdote de su casa. La mujer es sabia, es la ayuda idónea, pero el varón es el sacerdote. Y el sacerdote tiene que estar en una entrega total con Dios. En el Antiguo Testamento dice que ofrecían una vez al año el sacerdote, se presentaba al lugar santísimo y lo amarraban al sacerdote, lo amarraban con un hilo desde la puerta. Él entraba con un hilo, con un cordón, y si el sacerdote, él se engañaba a sí mismo, porque a veces nos engañamos, a veces andamos con pecado de pensamientos no agradables a Dios, porque hay pensamientos que la esposa no nos descubre, hay pensamientos a veces no agradables, y el sacerdote tenía que entrar en santidad completa. Y cuando él trataba de engañar a Moisés, él entraba, y cuando él entraba delante de Dios y él estaba pecando, él estaba contaminado en pecado, él moría, literalmente él moría. Y nadie podía entrar en el lugar santo, por eso tenía la cuerda. Lo jalaban, ya cuando no escuchaba, porque traía campanitas y estaba ministrando y se escuchaban las campanitas, pero cuando ya no se oían las campanitas y cuando deducían que estaba muerto, es porque había entrado al lugar santísimo con pecado. Así es de que lo sacaban. Y nosotros, hermanos, los pensamientos, nosotros solamente sabemos qué es lo que pensamos. Pero como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos. Porque un pensamiento te lleva a la acción. Sabe que hay dos tipos de personas que cuando planean los homicidios, el que va y le jala el gatillo, pero el que planeó. ¿Cómo se le llama al que planeó?
¿Cómo? Actor intelectual. O sea, él dijo, esa persona va a morir. Te pago. Si le da 10,000 pesos a una persona que tiene necesidad y no tiene conciencia, no tiene conciencia, le da 10,000 pesos, si le da una pistola, pues él se gana 10,000 pesos. Pero el que tiene conciencia, eso no lo vamos a hacer. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive. Él vive y reina. Amén. Dios está llamando, hermanos, a nuestras vidas para que nosotros podamos, hermanos, disfrutar de la salvación. De la salvación. En el capítulo número 18 de San Mateo, en el capítulo 8 y 9, dice la Escritura que nosotros debemos ser tan cuidadosos en lo que hablamos, en lo que vemos. Casi termino. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Y me pregunta, aquí el Señor te está hablando de una manera figurada, no te está hablando que te saques el ojo, pero te está hablando de una manera que si tu mano o tu pie, yo estaba pensando, analizando y reflexionando, ¿cómo es que tu ojo o tu pie te puede llevar a ese lugar? Que te puede llevar al infierno, tu mano o tu pie o tus ojos. ¿Cómo es que te puede llevar eso? ¿Sí? Porque si una persona, sus manos, puede usar sus manos bien o puede usar sus manos mal. Puede golpear, puede matar. Sus pies pueden ir a un lugar inadecuado, a un lugar de pecado, una cantina, a un lugar de prostitución, que sea. Lugares que no son agradables a Dios, te pueden llevar tus pies. Y yo me preguntaba qué importante, qué gran bendición es tener nuestros pies. Pero dice, ten cuidado con tus pies, porque la palabra o el pensamiento que llegaba a mí es que una persona que esté en una silla de ruedas no depende, que no pueda caminar, no depende de sus pies, aunque tenga sus pies, pero no puede caminar, no puede ir a ningún lugar. O hay personas que tienen problemas que les pega enfermedad y no pueden mover sus manos. Pero gracias a Dios porque tenemos pies y tenemos manos bien, gracias a Dios por eso. Y Dios dice, cuida tus manos, cuida tus pies, cuida tu pensamiento, cuida tus ojos, mira lo que miras. Dice la Biblia que no debes codiciar. No debes codiciar ni la riqueza del rico, ni sus bienes, ni sus animales, ni su esposa, ni nada tienes que codiciar. Seamos agradables con Dios con lo que tenemos. Seamos agradables a Dios con lo que tenemos. Somos ricos, porque teniendo la salvación es lo más valioso, más que el oro y que la plata, que todas las riquezas, es más valioso la salvación. Las riquezas se quedan, la salvación es eterna. Así que nosotros dice la palabra que debemos de tener cuidado con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies. Así de que tenemos que tener una mirada limpia. Tenemos que cuidar una mirada que sea santa. Vamos a valorar, vamos a apreciar lo que Dios
Termino casi con un texto. Dios ha tenido victoria, hermanos, sobre el pecado. Dios ha tenido victoria sobre el pecado. Y hemos tenido victoria los que estamos en Cristo Jesús. Cristo venció el pecado. Cristo triunfó en la cruz del Calvario para darte salvación. Hoy que estás aquí es la oportunidad para que tú seas sincero, que no seas solamente oyente, sino creyente. Que no seas creyente, que seas un hacedor de la palabra de Dios, que vivas como un verdadero cristiano, con temor y temblor, poniendo en nosotros un mensaje, porque Dios ha puesto ese mensaje de salvación, ese mensaje en el cual sabemos que hay salvación, pero hay también condenación. Y para aquellos que han rechazado a Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que en una ocasión iba viajando un matrimonio en su vehículo. Y entró una abejita en el carro. Y estaba volando. Y la hija era alérgica, así que le tenía temor a la picadura de la abeja. Pero el padre dice que agarró la abeja y le picó. Y siguió volando. Era abeja, pero sin aguijón. El diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Jesucristo nos ha dado la victoria. Y si Cristo nos ha dado la victoria, entonces, hermanos, somos victoriosos. Somos vencedores en Cristo Jesús. Ahora tenemos, hermanos, la victoria, la seguridad. La abeja no puede más picarnos. Picó a su padre y quedó el aguijón ahí. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está en Cristo Jesús. Él venció en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos vencedores. Y dice la Biblia, más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Deja de ser cristiano solamente de nombre. Tú tienes que estar seguro de tu salvación. No porque tú vengas a la iglesia tienes salvación segura. Es necesario que tú entregues tu vida a Cristo. Cristo, Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Y tú tienes que entregarle tu vida a Él, porque Él es el Salvador. Él es el Salvador del mundo. La decisión es tuya. Dios nos ha dado libre albedrío, de ti está solamente ser escuchador, oidor o ser hacedor. Ser un verdadero cristiano y ser, hermanos, que
que hay gente que no es tan entregada al Señor. Hoy puede ser tu último día. Tu último día puede ser. Recíbelo. Recibe a Cristo en tu corazón. Él te ha librado de condenación. Él quiere librarte de la condenación. Él quiere librarte del infierno. Pero la decisión está en ti. Yo no sé si tú tienes algo que te está llevando, hermano. Estás luchando en tu vida, en tu persona, que estás luchando con tentaciones, estás luchando, hermano, con estar en pecado, pero Dios puede perdonar tu pecado. Dios dice en la Escritura que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Hay veces que somos hostigados por el pensamiento, por el pecado que está hostigando, pero en Cristo hay victoria. No importa si sea mujer o hombre, pero el Señor quiere que tú tengas victoria. Póngase en pie. Y yo no sé cuál sea tu lucha que tú tengas. Si tú estás en victoria, hermano o hermana, si tú estás en victoria, tú necesitas, de parte del Señor, necesitas fortaleza, necesitas que el Señor te tome en la presencia, que necesitas del perdón, que necesitas reconciliarte con el Señor, porque dice la palabra que si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Ven a Cristo. Si tú reconoces que tú necesitas, si tú has caído, si tú has pecado, reconcíliate con Dios. Ven a Cristo, ríndete a Cristo, reconcíliate. Hoy es el día, hoy es el día. Si tú estás a medias, tú estás caminando solamente por religión, tú estás caminando solamente, hermano, como una responsabilidad de venir a la iglesia los domingos, tú acércate a Cristo, entrega tu corazón a Dios, arrepiéntete de tu pecado y recibe a Cristo en tu corazón. Dile: Señor, te necesito, perdóname, porque dice la palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Tú puedes esconder tu pecado, puedes esconder pensamientos malsanos, pensamientos de rencor, de lujuria, pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce en ti lo que tú eres, y Dios está esperando que tú te rindas. Dios te ama y Él dio su vida para que tú reconozcas a Él como el Salvador. Él ya pagó. Tú necesitas venir a Cristo. Hagamos una oración. Si tú estás fallando en un área, reconócelo, porque dice la palabra que el que reconoce, el que no reconoce su pecado lo exhibirá. Si tú eres una persona que necesitas reconocer, que necesitas pedir perdón a tu esposa o al esposo, si tú sabes que el Espíritu Santo te está diciendo que lo que estás haciendo no es correcto, que eres áspero, Dios te enseña. Dios me enseña a mí también. El cristiano tiene que vivir en santidad, porque somos nuevas criaturas. Y si usted se humilla delante del Señor, el Señor lo exaltará. El Señor lo exaltará, porque dice la Biblia que es fiel. En lo poco, en lo mucho le pondrá. Es necesario reconocer nuestros
errores.